¿Y si todo lo que sabías sobre el Leviatán fuera solo la mitad de la historia? Imagínalo por un momento. Dos seres colosales, nacidos del caos primigenio, capaces de alterar el equilibrio mismo de la creación. Criaturas tan poderosas que su sola existencia ponía en peligro el orden del universo. Uno masculino, uno femenino, una dualidad olvidada, un secreto que la tradición silenció por temor. Esta no es una historia que escucharás en sermones, ni en catecismos, ni en documentales comunes. Es una verdad susurrada entre líneas, escondida en antiguos textos hebreos, apócrifos y comentarios rabínicos que solo unos pocos han leído. Una historia tan desconcertante como fascinante que plantea una pregunta profunda. ¿Por qué un Dios todopoderoso habría de destruir una de sus propias creaciones? Tal vez porque no fue un error, sino una advertencia. Acompáñame porque hoy vamos a sumergirnos en los abismos de una historia olvidada, una historia que los profetas temían contar, una historia que desafía lo que creías saber sobre el principio del mundo. Hoy hablaremos de los dos leviatanes y del secreto que uno de ellos se llevó consigo a la tumba. Cuando hablamos del Leviatán, la mayoría imagina una criatura mitológica salida de las profundidades de la Biblia, una serpiente marina gigantesca retorciéndose bajo las aguas del abismo, con ojos como brasas encendidas y una fuerza descomunal. Se trata de una de las figuras más misteriosas del Antiguo Testamento, y aunque aparece brevemente, su presencia deja una impresión poderosa. En el libro de Job, capítulo 41, se nos presenta un retrato casi apocalíptico, una bestia que no puede ser domada por ningún ser humano. Se dice que su aliento enciende llamas, que sus escamas son tan duras como el hierro y que ninguna espada ni lanza puede atravesar su cuerpo. Nadie hay tan osado que lo despierte, dice el texto. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Concluyendo con una advertencia divina. El Leviatán no es solo una criatura, es un recordatorio del poder incontrolable del Creador. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, esta imagen ha evolucionado. El Leviatán se convirtió en símbolo del caos, del desorden que precedía a la creación, de las fuerzas oscuras que se oponen al orden divino. Algunos lo asociaron con el demonio, otros lo compararon con el mal político, como lo hizo Thomas Hobbes en su famoso Tratado sobre el poder absoluto del Estado. En ese texto, el Leviatán representa el gobierno, la bestia que domina para evitar la guerra de todos contra todos. Pero si profundizamos más allá de lo que dicen las traducciones populares, nos encontramos con algo todavía más inquietante. Lo que no todos saben es que en algunos de los textos más antiguos y ocultos de la tradición judía no se habla de un solo Leviatán, se habla de dos. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasó con el segundo Leviatán? Según los relatos del Midrash y los antiguos comentarios rabínicos como los encontrados en el Talmud, la creación del mundo no fue tan simple como suele contarse. En el inicio, cuando Dios separó las aguas, formó la tierra y colocó las estrellas en el firmamento. También dio forma a seres titánicos, tan majestuosos como aterradores. Entre ellos estaban el Behemoth, la bestia que dominaría la tierra firme; el Cid, un ave gigantesca con alas tan inmensas que podían cubrir el cielo; y en las profundidades del océano, el Leviatán. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Dios no creó uno, sino dos leviatanes, uno macho y uno hembra. No eran simples monstruos, sino entidades colosales, formadas en la misma chispa que encendió la vida. Criaturas dotadas de una energía que desafiaba toda lógica, todo equilibrio. Fueron parte de la obra original, testigos y guardianes del caos primordial. Pero pronto surgió un problema, uno que ni siquiera los cielos podían ignorar. El poder combinado de ambos leviatanes era demasiado grande para este mundo. Juntos, formaban una dualidad peligrosa, una unión que, de haberse consumado, habría dado lugar a descendientes aún más colosales, más salvajes, más destructivos, criaturas inmortales, con la furia del océano en sus entrañas, capaces de tragarse continentes enteros y multiplicarse. Imagínalo por un segundo. Dos seres del tamaño de montañas, nadando en círculos bajo las aguas, apareándose, reproduciéndose, desatando generaciones de monstruos que ningún hombre, ángel o Dios podría detener.
una catástrofe cósmica, una amenaza a la estabilidad misma del universo. Y aquí es donde el relato da un giro dramático. Dios, en su infinita sabiduría, no podía permitirlo. El equilibrio de la creación, recién iniciado, estaba en juego. Los cielos, la tierra y el mar eran todavía jóvenes, frágiles, y el más mínimo error podría destruirlo todo antes de que comenzara. Así que tomó una decisión difícil, casi trágica. Una decisión que demostraría que incluso el Creador, en su perfección, debe hacer sacrificios para mantener la armonía. Una decisión que marcaría para siempre la historia de estas criaturas olvidadas y sellaría el destino del segundo Leviatán. El relato más fuerte proviene del texto conocido como Baba Batra 74b, en el Talmud. Allí se nos dice que Dios castró al macho y mató a la hembra, conservando su carne para el banquete de los judíos. Pero aquí hay algo más profundo. Esta historia no trata solamente de monstruos. El Leviatán representa el caos primigenio, esa fuerza salvaje que precede al orden. En Génesis, antes de que Dios diga «hágase la luz», hay un abismo, un océano sin forma. El Leviatán es una personificación de ese abismo. Curiosamente, no solo el judaísmo habla de monstruos duales. En la mitología babilónica, Tiamat, la diosa del mar, es asesinada por el dios Marduk para crear el mundo. Tiamat también es una figura femenina y representa el caos acuático original. ¿Coincidencia? Tal vez no. Y si vamos a la Biblia cristiana, en el Apocalipsis aparece una bestia que emerge del mar, con características muy similares al Leviatán. ¿Podría tratarse de la misma criatura o al menos una encarnación profética de ella? En el Islam hay menciones de criaturas marinas que protegen los secretos de los abismos. En algunas leyendas apócrifas, estas criaturas podrían estar relacionadas con el Leviatán. Volvamos a esa carne reservada de la hembra. El banquete escatológico del Leviatán es un evento profetizado en la literatura rabínica. Durante la era mesiánica, cuando el mundo haya sido redimido, los justos serán invitados a una gran cena. Comerán la carne del Leviatán, beberán vino añejado durante milenios y se sentarán junto al Mesías. Este banquete no es solo una fiesta, es un símbolo de victoria, el triunfo del orden sobre el caos, del bien sobre el mal, y tal vez una reconciliación con el monstruo. Porque al comerlo, lo absorben, lo transforman. No es destrucción total, es redención. ¿Y el Leviatán que quedó con vida? Según los textos, sigue en algún lugar del mar, esperando. Algunos creen que duerme en las profundidades del océano, custodiando secretos que ningún humano puede entender. Otros piensan que su despertar anunciará el fin del mundo, y hay quienes dicen que ya está despertando. Tal vez hoy no creamos en monstruos marinos que puedan tragarse el mundo, pero el Leviatán sigue existiendo en nuestras vidas, como símbolo de las fuerzas incontrolables, los miedos internos, los conflictos sociales, las pasiones que amenazan con destruir lo que hemos construido. Y así como Dios no eliminó por completo al Leviatán, nosotros tampoco podemos destruir por completo lo que tememos. Solo podemos aprender a contenerlo, a comprenderlo, a sentarnos frente a él quizá algún día en un banquete de redención. Así que la próxima vez que escuches hablar del Leviatán, recuerda, no fue uno, fueron dos. Y esa verdad olvidada encierra una advertencia milenaria sobre el poder, el equilibrio